La victoria del creyente depende totalmente de Dios. El poder que da la victoria, proviene siempre de Dios y se recibe por el canal de la fe cuando dependemos de Dios y estamos en comunión con Él. Es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no estoy escondido en Cristo, no voy a poder con las dificultades. Cualquier plan en el que Dios no esté involucrado, para un hijo de Dios, resultará siempre un completo fracaso. Y a la Iglesia le pasa lo mismo. Seremos un pueblo de fracaso en fracaso si dejamos de depender de Dios confiando en nuestras propias fuerzas y estrategia. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer, nos dice el Señor. Y otra enseñanza que está íntimamente ligada con la anterior es la siguiente, que antes de actuar debemos orar. Que para saber qué hacer en cada momento debemos estar en oración con Dios. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de rodillas antes de la pelea, nos tendremos que poner de rodillas después en confesión y arrepentimiento debido al fracaso. ¿Qué es lo que vemos que les ocurre ahora? Tercera parte. El desespero y la oración. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». En ocasiones Dios permite grandes dificultades y derrotas en nuestra vida para que, en esa situación de fracaso, nos volvamos más a Él. Creo que es esta la situación. Josué no sabía por qué Dios no estaba con ellos e hizo lo que un líder podía hacer en esos momentos: rasgar sus vestiduras en símbolo de desesperación y dolor, llamar al resto de los líderes de Israel para postrarse ante el arca de la alianza, ¿no? El arca de la alianza lo que hacía era representar la presencia de Dios entre su pueblo, y echando polvo sobre sus cabezas, clamar a Dios entre gritos y lamentos, preguntándose qué había pasado. Lo veis ahí en el versículo 7. ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Es como si estuviese diciendo, parafraseando a Pablo: comenzaste la obra y no la terminaste. Pero esta queja es muy distinta de la que se ve en Israel durante el periodo de su peregrinación por el desierto. En aquel caso eran lamentos de incredulidad. Aquí Josué se queja ante Dios y en oración, que es muy diferente de quejarse de Dios y murmurando, que era lo que estaban haciendo, lo que hacía la anterior generación en el desierto. En su oración, Josué está pidiendo dos cosas. Primero, sabiduría, y segundo, que la gloria de Dios sea restaurada. Sabiduría para entender lo que estaba pasando. No entendía lo que le estaba pasando. Él no desprecia el regalo de Canaán, la tierra de la promesa. Lo que expresa es su extrañeza de un resultado que no concuerda con lo que les había prometido Dios. ¿Veis? No es por incredulidad, sino por extrañeza. Y segundo, le pide a Dios que su gloria sea restaurada, ya que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Por supuesto, el Señor no permitirá que los amorreos y los cananeos destruyan a su pueblo, ni se arrepentirá de lo que tiempo atrás había prometido a Abraham. Pero es el momento de buscar al Señor. La aplicación práctica es la siguiente. Muchas veces el Señor nos llevará hasta límites insospechados para enseñarnos lecciones que de otra manera
no terminaríamos de comprender. Y yo creo que aquí muchos de nosotros ya lo hemos experimentado en nuestra vida. Muchas veces hemos dicho que no debemos preguntarnos el porqué de las cosas, sino el para qué, ¿verdad? Y esto es muy práctico, está bien, es correcto. Pero en ocasiones en las que alguien tiene claro que va a aceptar la voluntad de Dios sea cual sea, y en este caso Josué era uno de ellos, cuando alguien tiene muy claro que va a aceptar la voluntad de Dios sea cual sea, saber el por qué puede ayudar a entender mejor el para qué. Y en el caso de la ciudad de Ai, era necesario saber el por qué. Así que la aplicación práctica para nosotros sería esta. El Señor a veces nos hace llevar a límites difíciles para enseñarnos lecciones que de otra manera no terminaríamos de comprender. Y otra cosa es que la oración de Josué también nos enseña a orar por la Iglesia. Para Josué no es tan importante lo que le pasa al pueblo de Dios como que la gloria de Dios no sea dañada ante los enemigos. Y alguien puede decir, cuánta espiritualidad en Josué, ¿no? Y yo creo que esta situación que se da en Josué, la podemos entender muy bien porque en ocasiones también nos ha ocurrido así a nosotros. Ya verás cómo sí. Cuando, por ejemplo, un pecado escandaloso de un ministro del Evangelio o de un pastor o de un cantante cristiano sale a la luz después de haber tenido ese pecado escondido durante mucho tiempo e incluso negándolo, ¿qué sientes? Sientes que la gloria de Dios está tan dañada que la situación te avergüenza profundamente. Y otra cosa más que aprendemos. Estamos tan acostumbrados al individualismo en Occidente que pensamos que lo que le está haciendo el Señor a su pueblo por el pecado de un solo hombre es muy injusto. Pero haríamos mejor en hacerle caso a Dios y temerle, intentando entender bien qué es el pecado. A veces no entendemos bien qué es el pecado. Pensamos que es algo banal, pero el pecado es algo muy contagioso. Por eso el Señor no paraba de decirle a su pueblo, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Nosotros sabemos que el pecado es peligroso, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios considera tan peligroso el pecado de un solo hombre en medio de su pueblo? Pues porque contamina al resto. Tu pecado contamina a tu familia, a tus amigos y a la congregación entera.